el autor de Huellas de Tinta y Sangre, pero uno dice así, ¿de quién está hablando? Editado por Libros del Espinillo, pero estamos hablando ya de este muy conocido autor de libros, porque es su noveno libro, pero además profesor de historia y algunas otras cosas más, jugando al fútbol más o menos. Es Marcelino Iriani, a quien le damos la bienvenida. Buen día, ¿cómo vamos? Buen día, ¿cómo andan? Muy Hola, bien, muy bien. Marcelino. Acá Biblioteca Rivadavia me acaba de mandar justo, mira, parece que estuviera escuchando la radio. Me acaba de mandar algo. Bueno, En simultáneo. qué increíble. Contanos un poquito de qué va, lógicamente, hablar mucho de qué se trata para que la gente lo compre, pero bueno, contanos algo de lo que puedas contar de este libro. Podría comenzar diciendo por qué lo hice. Está bien. En realidad vengo dentro de la... ¿Tiene que ver con la saga anterior o no? Sí y no. No se llama Peones de Ajedrez, La Conquista del Desierto. Ujú. Se llama La Conquista del Desierto, bueno, eso, Huellas de Tinta y Sangre. Y la motivación fue, hacía tiempo que yo pasaba por ahí con los vascos, estudiando los catrieleros, Alsina, que hice la zanja de Alsina, también lo investigué, y siempre lo miraba como de lejos, La Conquista del Desierto 2, porque la primera fue Rosa, ¿no? Sí, sí. Y ahí empecé a pensarlo, pero más enfocado, como ya había salido de los otros temas, estaba más enfocado. Y digo, me molesta la invisibilidad que tiene esto. Nadie habla de esto. No está en los programas del secundario. Yo di clase en tercer año, que los que dieron en tercero saben que, por lo menos en muchos años, tercero tomaba historia de Argentina. Claro. No estaba en los programas. Yo de cachilete daba algunas cosas, pero en esa época todavía no había visto, no me había dado cuenta de esta ausencia. Bueno, y como eso también, la gente no tiene ni idea qué es la conquista del desierto. Sí, o la magnifican o la bajan. No sé si en Estados Unidos no tienen ni idea de la guerra de secesión. No, seguro que sí. No sé, capaz seguro que sí. Que tienen. Pero no sé si todo, porque tampoco son unos científicos de carrera. No. Creo que acá se enseña mejor Yo creo que sí, pero bueno, no nos confiemos porque la escuela media viene bajando un poco el nivel, se le puede exigir menos a los alumnos. La guerra de secesión es algo muy fundamental. Es muy fuerte. ¿Y hay alguna diferencia entre conquista y campaña? Claro, pero pero todos dicen lo mismo. El primero que lo escuché fue Raúl Mandrini, que fue mi titular durante 30 años, después se fue y quedé en su cátedra a cargo. Y él decía, los desiertos no se conquistan. Se ocupan, claro. No había nada en teoría ahí. ¿No había nada? No, había gente. Claro. Demográficamente, tampoco decir eran 5 indios, no. Eran la cantidad de indios posibles porque eran seminómadas, ellos iban, era una visión muy cósmica. Claro. Elegían la laguna, pero que tuviera una sierra, pero que esto. Claro. Por eso que generalmente no aceptaban la tierra que les daban, porque ellos les prestaban más atención a esto que la cantidad de leguas o kilómetros, lo que fuera. Ellos buscaban eso, las cosas sagradas. Claro. Un árbol para colgar trapos cada vez que pasaba no sé qué. Y bueno, y también los animales sagrados, si hubiese una zona donde había pumas o guanaco o ñandúes. Todo eso lo tenía en cuenta. Todo el combo se fue cada vez achicando más las posibilidades, porque lo iban llevando para el lado del oeste de la Pampa. Y bueno. Así que me preocupaba esto y también me preocupaba, como decía, la indiferencia de la gente. Le preguntás a cualquier ser humano, no, a cualquier tandilense, digo, somos de la provincia de Buenos Aires, sucedió acá lo más fuerte. Uh-huh. Así que me puse a buscar, a documentar, a leer lo que había dicho Roca en el informe de todos los comandantes al Congreso. Lo había hecho lo mismo con Alsina antes, así que tenía muy claro lo que había pasado. Y empecé a buscarle la vuelta cómo equilibraba o desequilibraba un poco ya a favor de la literatura, porque ya estoy jubilado. Ahora no me pueden decir nada. Claro, porque aclaremos que él ha escrito el libro de historia, pero es ficcionado, digamos, si cabe el término. Sí, ficcionado con mucho pudor, ¿no? Muy Ana Frank, que escribía a escondidas, porque tenía incluso, en las primeras épocas tenía críticas de mis colegas, decían, claro, doctor en historia, están con ICE, como... Claro, ¿qué estás y sí, ¿y qué? ¿Por qué no? Déjame jugar, si no, claro. Claro, entonces escribía a escondidas. Y bueno, y ahora dije, ya basta, ya. Y que no vaya nadie más a tomarme examen ahí, como he tenido algunos de mi barrio. Fanático de las armas y me interrumpió y decían,
Marcelino, una pregunta así, sencilla nomás, viste que yo... ¿Había 38 revólveres, 38 ya en Tandil en 1869? Bueno. Yo sí, había. Sí. Voy a buscarlo. Me siento tomar un examen. Y yo digo, me voy a alargar a la literatura. Bien. Y ahí estoy. Los protagonistas, algunos no los puedo nombrar. Está bien, no. Para no espoliarles a ustedes. Después perfecto. Cuando cortemos, por ahí si querés te digo. Pero bueno, están los de siempre, el grupo de Verón, Carecía, Castaño, Martes y compañía, y se agregan la hija de Verón, y que se juntó y tiene un hijo con el sobrino de Pincén, ya del libro anterior. Y hay una continuidad de personajes o de linajes familiares. Los 5 libros están los personajes. Se van sumando porque se hacen más grandes. Muy bien. Verón, que es el personaje principal. Y se suman otros personajes que después cuando termine la nota les voy a decir porque... Bien. Es lo nuevo, digamos. Lo que va a golpear el corazón de los tandilenses. Vamos. Ay, qué lindo. Bueno, bien. Esto ya fue presentado, va a ser presentado, ya se puede conseguir en librerías. Cuéntanos todo eso. Ya va a ser presentado el jueves. Muy bien. Ya estuve en la radio con el amigo Perone, el sábado me invitó, no sé qué día. Y ahora vengo acá y no voy a ninguna más, porque como ya están las propagandas en las redes, ya no tengo más tiempo, tengo que hacer otras cosas también. Claro. El jueves a las 19 en la Biblioteca Rivadavia. Sí. Este jueves. Muy bien. ¿Te has elegido...? No dijiste el horario. No, porque no dijiste el horario, no te quería... 16 a las 19 vamos horas. A seguir hablando del libro, obviamente. Sí. Mi compañera de cátedra y gran historiadora va a ser, si ya no lo es, está juntando todas las diapositivas que elegimos del Archivo General de la Nación sobre la conquista del desierto, como le llaman, siguen llamando, y van a ir pasando atrás mío para que el que vaya tomando conciencia también de las magnitudes demográficas y del escenario, de la visión, de ese horizonte infinito. Total. Hay algunas fotos, las tomaron ellos, y las eligieron. Hay algunas de una cosa, un escenario nuevo, casi vacío, y cuando empezás a mirar adelante, ahí está la tribu de Millamán, son 3 toldos. Y están todos los soldados. Entonces, todo el tiempo... ¿No se acordaba de Lelutier cuando dice, ahí venían los indios en el desfile, que eran 20 o 30, y los valientes soldados con cañones? Sí, bueno, eso pasa acá. Bueno, Prat, Evelot, Olascuaga, Álvaro Barro, están en el índice. Al final le pongo algunas frases para que vean. Todos tienen descendientes en el ejército, además. Sí, pero eran críticos de lo que estaba pasando. Prado dijo que lo que no daría por que en las tierras donde los soldados no recibieron nada a cambio de morir de frío, de volver con un brazo críticos en ese sentido. Críticos en ese sentido, sí. Y justo se le tocó a los amigos de los que idearon esto, le tocó las tierras. Claro, y eran gente... O los que pusieron plata para la campaña, porque hubo que poner plata para esa campaña. Sí, imagino. Pero eso lo hizo la sociedad rural. Hizo un llamado a los agricultores, productores, terratenientes, y pusieron dinero para no debilitar tanto al Congreso o lo que fuera, al Estado. Y con ese boleto que les daban, esperaban una recompensa de tierra. Claro. Venía a buscarla, pues sabemos que fue así. Pero... Contamos la ruta, dice. Sí. Prado decía que lo que daría por esas tierras ver cabalgar a Foyel, a Sayhuaqué, a Inacayal. No o sea, terminaron ellos, empatizando con los indios. Finalmente no están ellos, los sacamos en un lugar que sobraba lugar. Claro. Y no fue nadie a ocuparlas, a los soldados no les dieron nada, y los soldados no tienen un rinconcito en un cementerio donde tirar su cuerpo. Qué va. Claro. Estaba enojado Prado, como diciendo, ¿qué es esto?
Y los otros se quejaban de una cosa que fue terrible, pues la campaña tiene dos momentos. 1878, o sea, en diciembre del 77 muere Alsina, que no terminó de hacer la zanja, le faltaban 200 kilómetros, eran 600. Uh-huh. Muy criticado, malgastó de recursos, qué sé yo, pero la terminó siendo clave para que los indígenas no malonearan tanto. Era muy incómodo, porque eran 3 metros de profundidad y 1 metro encima de la tierra que sacaban, uh-huh. Y le ponían arbolitos, plantitas. Claro, difícil pasar. En algunos lugares ladrillos. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que era complicado. En enero asume Roca, se muere y el sillón calentito que dejó Alsina se va a Roca. Y ahí se decide al toque. Él ya tenía la idea desde mucho antes, porque lo criticaba Alsina desde Tucumán y de todos lados, lo criticaba mucho. Él decía, basta de correr a los indios para ver si le sacamos las vacas, hay que ir a la toldería. Tenemos que ir a la toldería. Y larga 3 consignas, 2 en el 78 y 1 en el 79. Las del 78 son el contramalón. Uh-huh. Ellos hicieron malón, ahora vamos a hacer el contramalón. ¿Cómo es el que vamos a hacer nosotros? Una vez por mes, Villegas allá a Pincén, Racedo arriba a los cordobeses, cada uno de los 10 oficiales más o menos donde estaban los fortines más grandes, atacar, a los 2 meses atacar, a los 2 meses atacar, y sacarle caballo, y los matar. O sea, claro, sin caballos. Porque aparte el cacique pierde poder, los caciquillos se van, la gente se va a otro lado porque te van a atacar de nuevo y ¿qué te llevan? La mujer, el hijo, te matan. Bueno, entonces ese fue lo primero. Y la segunda consigna era barrer Pampa y Patagonia de indios, barrer los indios. Mandarlos una metáfora bastante bueno, que la han usado muchísimo. ¿Matarlos directamente o barrerlos hacia los márgenes, pero en realidad entre ellos sabían que a muchos los fusilaban. Claro. Y a otros los llevaban para vender cuando terminó. Mujeres y niños lo iban llevando a Buenos Aires o a algún lugar. Después había una reserva, como un depósito de indios cerca de Viedma, uh-huh. De donde sacaban indios cuando necesitaban. Para trabajos. Los tenían ahí. Claro. Sin embargo, que es una tarea muy compleja, o sea, ahí se escucha más sobre matanzas, o puede ser que haya muerto más indios que los que se comercializaron por su carácter de rebeldía, supongo también, ¿no? En el 78 hubo matanzas, uh-huh. Sí. Todavía los indígenas tenían un poco de reacción. Claro. Pero igual, estaban tan castigados. No duraron mucho tiempo. Entonces se trasladaban allá, o se iban unos caciquillos para allá, otros para allá, capitanejos, y se llevaban sus 100 indios, 50 indios, lo que tenían. Entonces, bueno, atrás de eso se fueron familias enteras, algunos siguiendo al capitanejo ese o al que fuera. Entonces, se iban trasladando de cada lugar y cuando llegaban, prácticamente no había mucho para hacer ahí, quedaba un viejo que se habían olvidado, digo, que no podía, que no caminaba, claro. Tipo de cosas, los nenitos, perros. Y los toldos ya estaban deshechos porque te rompían los toldos, no había. Claro. De este lado de la Pampa no había mucho palo, mucha cosa, no había mucho más guanaco para matar y poner las paredes del toldo. Sí. Entonces, bueno, todo lo iba desgastando. Y en el 79, la metáfora que está dando vuelta, yo no sé si me ocurrió a mí o ya después lo vi también en otro, y me queda la culpa si lo copié o no, era que todo el 78 entraron, viste, como los picadores al ruedo y van desangrando al toro, le van clavando cositas acá, allá, y pierde 6 litros, 10 litros de sangre. Cuando entra Roca, el toro está medio flaco, claro, sí. Bueno, pero lo peor es que no estaba el toro cuando entró, estaba enojadísimo, porque él quería la batalla final, estar él al frente, en el Río Negro, pasar el Colorado, llegar al Negro el 25 de mayo y anunciarlo al país. Como el loco que nos gobierna el 25 de mayo. Che, pero qué visionario de la institución Roca también, ¿no? Como esto de la fecha importante, ya era como un republicano, digamos, ¿no? Era como insoportable. Sí. Ya no sé la cantidad de ponerle nombre a las hazañas, digamos, quedar en la historia, tenía como... Sí, hay otro pasaje del texto y también están en el apéndice. La sátira a Roca. Claro. Porque aparte nos dejó
un problema importante cuando él se fue en el 86, duraban 6 años el sucesor. Sí, Juárez Selman. Juárez El Selman. el cuñado. Se robó todo. Juárez Selman se robó todo. Selman. Pero ¿cómo? Si no era peronista. Los Era, peronistas son los que roban. era cuñado. Hizo Cordobés. un desastre. Y tuvo que entrar Pellegrini, el piloto de las tormentas, de ahí viene que le decían piloto de las tormentas a Dualde, porque nos sacó del 2001, qué sé yo. Y Pellegrini también. Achicó, no sé qué hizo y encaminó entre el 90 y el 92. Y ahí aparecen tenía buen diálogo, aparecen todos. tenía buen diálogo con todos, ¿no? Pellegrini. ¿O no? Sí. Pero Galén estaba más enojado que un bicho. Sí, porque no se bancaron la crisis del 90, esa, que no había un mango, aparte hay un declive en la cantidad de inmigrantes que entraban, porque le avisaban, una carta. No vengan. No vengan porque Jorge Selman los vende. Bueno, y Roca, dicen cosas, por ejemplo, nunca se sabe lo que piensa, pero lo dice Lugones, dice lo mejor de lo que atrae de Roca es su mezcla de bondad y crueldad en la misma persona, porque por algunas cosas trataba bien a las mujeres y era cruel. Lugones, el abuelo de este que está matando gente con fentanilo. Claro. El, abuelo, no sé qué. O sea, el ministro de Salud, total. El inventor de la picana. Claro, no. la hija hizo la picana. No. O el hijo, no me El acuerdo. hijo. Todos hicieron alguna cosita como Claro. Para someternos. Para someternos. Para lo y que lo lograron, casi. Y sí, porque... Que esperen. Que esperen. Bueno, y otros dicen, se quejaban mucho de lo que les iba a contar, la tercer pata de la crueldad de Roca, porque decían el zorro por su astucia. Está. Y la tercera, aparte de barrer y de contramalón, era en el 79, que ya iban a estar muy mal las parcialidades. Él tenía los informes que estaban muy mal. Avanzar con el ejército, 6.000 soldados, con Remington, con telégrafo, yendo muchos kilómetros que se ahorraban de cabalgar o caminar en ferrocarril, porque ya llegaba hasta bastante lejos. Bueno, era avanzar en invierno. Y todos dijeron, no, todos, Olascuaga, Evelot, todos decían, no, es una locura. Y decían, no, la Patagonia. Pampa y lo que quedaba de Patagonia. Claro. Y le decían que no, porque iban a morir más soldados que indios. Los indios con hambre y todo van a estar más acostumbrados al frío que esto. Claro. 10 grados bajo cero, así. Bueno, eso lo tienen que leer, las descripciones que hace el médico que están en el texto. Las descripciones de que cada 9 minutos tenían que ir a relevarlos en la guardia. Por el frío. Se les congelaban los ojos, todo. Y algunos se iban caminando para el otro lado, en vez de para la tienda, se iban para el otro lado y se morían de frío más allá adentro. O sea, eso es... ¿Y cuánto duró todo esto? ¿Cuándo se terminó Bueno, la segunda etapa fue de abril al 25 de mayo. Del 79. Del 79. Y el 25 de mayo él quería llegar al Río Negro. Ya habían pasado el Colorado, el Negro. Y empezó a correr contrarreloj porque no llegaba. No llegaban a que el 25, lo dejamos para el 9 de Remigio julio. Lupo, que era el corresponsal, que nos dio tanta información, que está en el texto también, mandaba todos los días un telegrama. Y decía que estaba sacado. No te le cruces. Quería llegar, sí o sí, a tal punto que un día y medio antes o un día antes, llegan a un lugar donde ya se veía el Río Negro, creo que lo divisa Villegas el primero, Conrado Villegas, pero había una bajada a pique que no con podía, caballo le iba a costar tiempo. No se podía. Entonces Roca lo llamó a ver y dijo, 100 hombres, tiene que llegar. Pala y hay que hacer la bajada. Bueno. Todo el día con la pala y qué locura. Y bajó. Y llegó y mandó el telegrama del 25 de mayo. Era un telegrama presidencialista, como se dice. Claro. Era su campaña. Sí. Claro, Él sabía antes de iniciar la campaña que era el futuro presidente, porque la mitad del país quería terminar con el
el flagelo del indio, que la mayoría no habían visto un indio ya en esa época, ni los habían maloneado nunca. Pero bueno, que era ese fantasma, ¿no? Total. Esa causa común nacional, digamos, ¿no? Claro. De amenaza interna. Sí, y es como el problema que tienen en la Patagonia, porque la campaña ahí termina la de Roca. El que continúa es de Oris, un comandante, y Villegas, y otro más que no, un segundón. Y van a por Sayhuaqué y Nacayal, Foyel, y el gran problema que tenían es que estaban muy bien vistos los indígenas de ahí, eran muy dóciles, eran muy solidarios, fueron los que les salvaron la vida a los galeses cuando encallaron, cuando les dieron de comer, les enseñaron a sembrar, no tenían nada. Siempre estuvieron agradecidos, de hecho les fiaban, les daban cosas, y según Muster, los galeses fueron los primeros en venderle armas a los indios. Porque hay un dilema, que ¿por qué los indios acá no usaban armas? Y porque el guanaco hay que cazarlo. Claro, no son bisontes del norte de Estados Unidos. Claro. Distinto. Claro. Entonces, varias veces lo citaron a los distintos caciques al lado de la colonia galesa, y cuando llegaban, los esperaban así y tal, bueno, los atendían, y cuando se querían acordar al otro día, le decían, vengan por acá, los vamos a agrupar a ver hombre, mujer, no sé qué, los metían en un corral y los rodeaban de soldados apuntándole, ya les habían sacado las armas. A muchos los mataron y a otros los llevaron a algún lado. Pero aún en el 82, o si no es 83, el hermano de Roca, porque Roca está con dos hermanos, Ataliba y Rudecindo, el padre y otro hermano habían muerto en Paraguay. Dicen que en Paraguay estuvo valeroso este muchacho, en la guerra Roca. de Paraguay. Pero luego llegaba, tren, carreta, diligencia, todo, y cuando faltaban 100 metros donde estaba formada su ejército, lo llevaban en un caballo de tiro ahí. Y bueno, es el gran dilema. Yo consulté a algunos indigenistas, me dijeron, puede haber tenido graves problemas de columna, Claro. grandes hemorroides, También. o cualquier otra cosa que no le permitía cabalgar. Sí. Entonces, aparte era muy coqueto. Yo me di cuenta, por suerte fue uno de los descubrimientos que hice, los otros ya lo habrían hecho seguro, es que él tiene el kepi puesto así. Sí. Como una boina vasca, sí. Sí. Para Y es tirar porque facha. tenía la cabeza deforme, ni cuadrada. Nada, Se acomodaba así. se acomodaba con el kepi Y parecía daba la normal. sensación de piedra movediza. Sí. Claro. Bueno, entonces era coquetazo. Sí. Y en el corso le ponían cosas, porque aparte era petizo y eso lo tenía traumado. Muchas cosas lo tenían así. Yo tomé ese aspecto y lo agrandé. Lo explotás un poquito. Le haces un en poco varios capítulos. Le haces un poco de bullying a Roca también. Sí, desde acá es más Esto, fácil. esto me parece que es un gran gancho para el libro. Para darle una alegría a Bayer. Claro, Sí. claro, exactamente. Sí. Bueno, Huellas de tinta y sangre. Seguiríamos hablando toda la mañana, pero el jueves 16 a las 19 horas, Biblioteca Rivadavia. Sí, Ahí señor. estaremos. Sí, señor. Impresionante. ¿A muchas partir de gracias. las 4 de la tarde? ¿Las 4? Ah, no, jueves 16, perdón, a partir de las 19 Yo cometí horas. el mismo error, vi 16 19 horas. Digo, horas, sí. Qué temprano va este No, muchacho. pusimos las 7 porque... No, Es horario post-laburo. Y Sí, es es el un buen horario horario. para Tandil. Total. Ni hablar. Bueno, Marcelino, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un placer. Marcelino Iriane, acá en Parando en Todas.